Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar, continuando con las sesiones anteriores que hablábamos, en vídeos anteriores sobre las tierras de Ucrania en la Edad Media, en el medievo. Hoy vamos a hablar de la Edad Moderna, a partir del año 1492 hasta el siglo XVIII. Veremos en la sesión de hoy, analizaremos el devenir, la evolución histórica de las tierras de Ucrania, también ayudándonos con cartografía y otras fuentes, durante la modernidad, durante la Edad Moderna. Fíjense este mapa, aquí pueden ver un mapa de la Europa del siglo, la primera mitad del siglo XVI. La primera mitad vemos que todavía, por ejemplo, Escocia e Inglaterra están separadas. Recuerden que no se unirán hasta los Estuardo a comienzos del siglo XVII. En aquel momento está 1509, Enrique VIII sucederá a Enrique VII, es la Inglaterra de los Tudor. Vemos la Francia que es Francisco I. Ven ustedes el Reino de Portugal, que eso no se unirá al resto de España hasta 1580 con Felipe II. Y esta es la España de Carlos, lo que ven en verde, la herencia que recibirá Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Recuerden la corona de Castilla y la corona de Aragón, que incluía las Baleares, como pueden ver, además de Valencia, Aragón, Cataluña, pues incluía también las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia, pero ven también el reino de Nápoles, que conquistará, donde había una rama y que será conquistada por Fernando el Católico, y todo esto lo heredará Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio. Y fíjense, también heredará de su abuelo Maximiliano de Habsburgo, el emperador Maximiliano, los derechos del título imperial. Él conseguirá ser emperador en 1519, y los territorios de Borgoña, lo que es el Franco Condado, los Países Bajos, Luxemburgo, de su abuela María Borgoña, esposa del emperador Maximiliano. Fíjense también al este, al oriente, en Europa, tenemos el Imperio Turco Otomano. Recuerden cómo vimos y cómo dijimos que lo que es Estambul, pues fue Constantinopla hasta el año 1453, que fue tomada por los turcos otomanos, ahí lo tienen, y cómo fueron subiendo, llegan a conquistar lo que es el reino de Hungría tras la batalla de Moax. Y toda esta zona, también recuerden que está bajo los tártaros de Crimea. Zonas de Ucrania van a ser parte de los tártaros, sobre todo la costa, como pueden ver. Bien, no me olvido en este mapa, dentro de Ucrania, las tierras de Ucrania, sobre todo el voivodato en aquel momento de Kiev, pertenecen al Gran Ducado de Lituania, que saben que están bajo la casa, están unidos con Polonia, una unión personal, el rey de Polonia y gran duque de Lituania, como pueden ver. Y poco a poco, más al este, va creciendo el Gran Ducado de Moscú, va surgiendo lo que es Rusia. Nuevamente nos ayudaremos y saldrán muchos, les aviso que saldrán muchos mapas de más de 300 del Atlas de Histórico Mundial de GeoTV. Como les dije, la mancomunidad de Polonia-Lituania, o sencillamente las dos naciones, o Polonia-Lituania, como quieran llamarla, fue una extensión de la Unión Polaca-Lituania que empezó ya desde 1386, desde el siglo XIV, varias ocasiones. Bueno, la mancomunidad era uno de los estados más grandes y poblados de Europa en su tiempo, y durante 2 siglos mantuvo guerras con Moscú, con Rusia, con el Imperio Turco Otomano, con Suecia. Es cierto, ahí ven su escudo, ahí vienen ese jinete en campo de gules, ese Virtis, denominado en lituano Vitis, que significa caballero, perdón, Vitis, no Virtis, Vitis, y ahí pueden ver también su escudo, y lo vemos siempre combinado en el blasón a partir sobre todo del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, con el águila blanca, en fondo con campo de gules de Polonia, ¿de acuerdo? Ahí tienen el Orzeł Jadny, siempre en mayúscula, el águila blanca polaca, dependiendo del régimen. Recuerden que si en la época comunista se le quita la corona, pero es
águila que usaban los húsares, que usaba el rey de Polonia. ¿Qué países comprendía la mancomunidad? Las dos naciones, Polonia, Lituania, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Pues fíjense, marca esta entidad lo que es gran parte de Ucrania, lo que es Bielorrusia, partes de Rusia, partes de Rumanía, pero ven otros estados también, como pueden ver, llegaba aquí hasta Rumanía, Lituania, por supuesto, también Letonia, parte de Estonia. Es un país, una entidad política que fue muy importante a finales del medievo, comienzo de la modernidad. Saben ustedes que será repartida a comienzos de la edad contemporánea. A finales de la edad moderna comienzo los tres repartos de Polonia por Prusia, Rusia y Austria, aunque uno de ellos solamente participaron Prusia y Rusia por las dificultades de Austria combatiendo a la Revolución Francesa. Bien, es interesante también este tema, y hay que citar por ejemplo a Alexander Prokiewicz y también a Mykola Sulima, sus trabajos. Verba bona, scripta mane, lo escrito permanece. Pues fíjense, interesantísimo para estudiar la Edad Moderna, la Ucrania barroca y los contactos que tiene con la España de los Austrias, con la España del siglo de oro. Es un interesante trabajo, los contactos entre la Ucrania barroca y la España del siglo de oro a través de la catalogación de fuentes. Pues también hay excelentes trabajos de Bogdan Schumann. Miren, metiéndonos ya en materia, ¿qué podemos decir sobre los cosacos, la tierra de los cosacos? Ucrania, como ponía en el mapa que pusimos al principio. Vamos a hablar un poco de los diferentes gobernantes de esta época. Entre ellos Stafi Ivanovich Dashkevich, ahí tienen en el siglo XVI. Encontramos a Dashkevich en crónica rusa ya desde comienzos del siglo XVI, como comandante del servicio del rey de Polonia y gran duque de Lituania, Alejandro I Jagellón. Participó en la batalla, sabemos, del río Vedrosa, que tuvo lugar a principios del 14 de julio de 1500, en el marco de la Segunda Guerra Moscovita-Lituana, ganaron las tropas de Iván III de Moscú. Otros personajes al mando de los cosacos, pues no podemos a Yezminsky, Benksy Yezminsky, perteneciente a un linaje boyardo lituano-ruso. Hay muchos enlaces entre estos linajes nobiliarios. Sería interesante profundizar más en ello, hay historiadores que lo han hecho, y varias fuentes afirman que es el bisabuelo del Hetman, del estado, el germanato, Bogdan Yemeninsky. Participó en el conflicto entre Polonia y los tártaros de Crimea, ya vemos estas luchas que serán continuas, y cuando la Horda de Crimea se abrió camino desde Crimea y Mesarabia a través de Podolia y Volinia, recibió órdenes de Sergismundo I Jagellón el Viejo de repeler este ataque por parte de estos súbditos del Imperio Turco Otomano. Recuerden que llega Carlos I de España, V del Sacro Imperio, tendrá que rechazarlos en Viena entre los años 1500, en el año 1521 y 1532, en esa parte de su reinado, y posteriormente en el siglo XVII Sobieski, el rey de Polonia, tendrá que derrotarlos otra vez en el segundo sitio de Viena en 1683, con sus húsares de caballería. No podemos dejar de mencionar al primer otomán cosaco de la historia de Ucrania, miembro fundador de esa nobleza cosaca y terrateniente en el sur de Volinia. Estamos hablando de Dmitro Vishnevetsky. La década de 1550 fue starosta de Cherkasy y Kaniv. Construyó un fuerte en la isla de Mala Corticia, en el río Dnieper, y reclutó cosacos para luchar, para guerrear contra los tártaros, que libró con la ayuda de Lituania, Moscovia, y viajó a Turquía para conseguir la ayuda posteriormente del Imperio Turco Otomano. Sabemos que sirvió al gobierno de Moscú nuevamente entre los años 1557 y 1561 y que nuevamente organizó guerras, expediciones contra los tártaros, pero sus intentos de formar una alianza para luchar en Crimea fracasaron en 1561. En 1563, durante una campaña militar en Moldavia, fue derrotado y hecho prisionero por los turcos que lo ejecutaron.
Ciertamente es muy recordado en el imaginario popular, incluso con canciones. Wisniewski es el héroe de la canción histórica popular sobre Baida. Recomendamos bibliografía, pues por ejemplo aquí tienen un condottiero lituano, el príncipe Dmitri Wisniewski, en los orígenes del Sich de Zaporilla, después de acuerdo en los archivos otomanos, en los cuadernos del mundo ruso, fue publicado en 1969, obra, como pueden ver ahí, de Chantal Lemercier Querquellet. En esta época, después de destacar el periodo del gobierno del reinado de Segismundo II Augusto Jagellón, rey de Polonia, gran duque de Lituania entre 1548 y 1572, en el cual el ejército zaporillano del Bajo Río, los cosacos en 1560, fueron admitidos al servicio del rey de Polonia. En 1560, bajo el reinado de Segismundo II Augusto Jagellón. Unos pocos años más tarde, después de ser admitidos los cosacos de Zaporilla precisamente al servicio del rey de Polonia, tiene lugar la Unión de Lublin. ¿Qué es la Unión de Lublin? Ahí tienen un cuadro de Jan Matejko, un célebre pintor polaco, pinta muchos cuadros sobre la historia de Polonia. Pues la Unión de Lublin, que tiene lugar en 1569, es una unión que representa el vínculo del reino de Polonia y la unión del reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, lo que se va a dar a llamar la mancomunidad de las dos naciones, caracterizada a partir de la Unión de Lublin por un único monarca, había una unión personal previa, con un parlamento común y una sola moneda. Ahí pueden ver ustedes esos documentos con esos sellos. Destacar en esta época, también ya con esta unión sagrada de Lublin, pues a Segismundo III Vasa. Ya no es de la dinastía de los Jagiellonski, sino es de una dinastía de origen sueco. Recuerden que el reino de Suecia, el siglo XVI, es la época de la Reforma. Muchos países han abrazado el protestantismo, uno el calvinismo, y Suecia, Noruega, Dinamarca, sobre todo el luteranismo. Incluso, aunque hay intentos de volver al catolicismo en algunos de estos estados, la Casa de Habsburgo, recuerden la Guerra de los 30 años, está comprometido con ese firme propósito. Aunque en 1555, al final del reinado de Carlos I, V del Sacro Imperio Romano-Germánico, tenga que aceptar cuyos príncipes, ellos religios, cada príncipe su religión. Bueno, fue rey de Polonia y gran duque de Lituania desde 1587 a 1632, pero durante parte de su reinado también de su vida fue rey de Suecia, en concreto 7 años, entre 1592 y 1599. Sin embargo, va a ser depuesto, los suecos lo van a deponer y van a elegir a otro pariente, que sí es protestante. Sin embargo, él seguirá, y tanto él como su hijo Vladislao, seguirán reclamando el trono de Estocolmo, trono sueco. En esta época, y bajo este rey polaco, Segismundo III de la dinastía sueca de los Vasa, a hablar, no podemos olvidar, relacionado obviamente con la historia de Ucrania, del levantamiento de Kosinski en 1591. En España es el reinado de Felipe II. Pues aquí tenemos que hablar de la primera rebelión cosaca dentro de la mancomunidad polaca-lituana, comandado por el hetman cosaco Krzysztof Kosinski. Hablan precisamente de él, hay incluso un estudio, como pueden ver ahí, de Zagalak, publicado en el año 2021 en Varsovia. Sabemos que Kosinski se comprometió a no reunir más cosacos y firmó un acuerdo de sumisión al rey de Polonia, pero al regresar al Sich de Zaporilla, violó tal obligación y en mayo de 1593 intentó tomar Cherkasy por asalto con alrededor de 2.000 cosacos. Pero en una de las escaramuzas Kosinski encontró la muerte. Los cosacos continuaron el asedio hasta agosto, cuando Ostrogorsky acordó firmar una tregua.
Pero es importante, esta primera rebelión no será la única de los cosacos, como veremos a continuación en el siglo XVII. Importante, la guerra polaco-rusa del primer tercio del siglo XVII, en concreto entre 1605 y 1618. La primera iniciativa de la intervención polaca empieza en Rusia empieza en 1605 y acaba en 1606 con la muerte del primer falso zar Dmitri. Recuerden, Dmitri, el verdadero Dmitri, era hijo de Iván IV el Terrible. Se supone que hay teorías de que fue asesinado por Boris Godunov, que usurpó el trono. Sin embargo, siempre van a salir una serie de falsos zares Dimitris. La segunda iniciativa empieza en 1607 y dura hasta 1609, cuando el zar Basilio IV de Moscú hizo una alianza militar con Suecia. En respuesta a esta alianza, el rey polaco Sigismundo III Vasa, la dinastía sueca de los Vasa, decide intervenir oficialmente y declarar a Rusia la guerra. Se rompen las hostilidades, queriendo debilitar al aliado de Suecia y obtener concesiones territoriales para la mancomunidad polaco-lituana. En este contexto, hablar del sitio de Smolensk en septiembre de 1609, un ejército polaco de 22.000 hombres que estaba conformado por 12.000 polacos, pero fíjense, 10.000 cosacos ucranianos. La importancia que tienen los cosacos de Ucrania dentro del ejército del rey de Polonia, Gran Duque de Lituania. Bajo el mando del rey Sigismundo III Vasa, llegan a Smolensk. Destacar como en 1618 Pedro Sahaydachny acordó unirse a la campaña contra el zarato ruso. Su ejército de cosacos de Zaporozhia invadió desde el sur, capturando y saqueando varias ciudades como Livni, Yelets, Tankov, y se dirigieron hacia la capital de Rusia, hacia Moscú. El ejército ruso que se oponía a los polacos se retiró a Moscú y el 2 de octubre Chokiewicz y Sahaydachny lanzaron juntos un asedio a Moscú. Sin embargo, sus ejércitos no estaban preparados para un asedio prolongado y poco después que fracasara dicho el asalto que intentaron hacer de noche, se levantó los días 10 y 12 de octubre de 1618, se levantó el asedio y comenzaron las negociaciones para un tratado de paz a finales de 1618. Miren, yo les recomiendo también, al igual que les recomiendo libros, que vean algunas películas. Para entender un poco también la historia. Yo creo audiovisuales que permiten, aunque haya sus críticas, por supuesto, e incluso hay críticas en el mundo romano a Gladiator, por supuesto, y deberían de consultarse más a los historiadores. Bien, en este caso, para este devenir histórico, para estudiar estos acontecimientos del siglo XVII, recomendamos la película 1612. Fíjense, el zar está muerto, reina el caos. Esta película que habla sobre este periodo las alianzas son cambiantes y narra la guerra polaco-rusa de la que hemos hablado, Rusia contra Polonia-Lituania. Esta película fue dirigida por Vladimir Hotinenko y producida por Nikita Mikhalkov. La película, recuerden, fue estrenada el 1 de noviembre de 2007 para coincidir con el Día de la Unidad Popular, el 4 de noviembre, que conmemora la expulsión de las tropas polacas que habían llegado, que estaban en Moscú, en la capital de Rusia. La película transcurre durante ese periodo tumultuoso, una época de desórdenes civiles, pero que también trae convulsiones sociales, hambrunas, invasiones extranjeras. Recuerden, Suecia también está interviniendo, que siguieron a la caída de la dinastía de Rurikovich, los descendientes de Rurik, gobernantes desde, como hemos visto en vídeos anteriores, desde el siglo IX, del 862 hasta 1598 en Rusia. El protagonista, Andrei, habría sido un niño que servía en la corte del anterior, ya hemos citado, el zar Boris Godunov, donde fue testigo del asesinato de la familia de Zar por orden de unos conspiradores de la nobleza, los follardos. 10 años más tarde viaja a través de Rusia, acompañado, fíjense, sale en esta película un noble español llamado Álvaro Borja. Será asesinado Álvaro Borja, pero Andrei en el argumento se viste con su ropa y asume el nombre de este caballero español. Es el argumento de la trama. Andrei es incapaz de olvidar a la hija del zar, hay una parte romántica, la cual sospecha la matanza de la familia del zar, y la historia del amor de Andrei transcurre en el trasfondo de esa intervención militar
así nos aproximamos y podemos entender más con la película, de la mancomunidad polaco-lituana en la disputa de la sucesión y las consecuencias, las consiguientes luchas de poder. ¿Tiene exactitud histórica la película? Pues mire, salen incluso unicornios. La película se toma una serie de licencias artísticas, pero mezcla licencias, como les digo, artísticas, invenciones, con hechos reales. Las tropas polacas, por ejemplo, son rechazadas de Moscú cuando realmente la batalla de Moscú fue un intento de reunirse, aprovisionar la guarnición polaca, que de hecho ya estaba atrincherada dentro del Kremlin. Asimismo, personajes históricos claves aparecen solo brevemente al final de la película, pues, por ejemplo, Dmitry Posharsky o Kuzma Minin aparecen, ya les digo, que son claves para entender esto. Lo cierto es que la paz de Ulino en 1618 supuso la mayor expansión territorial de la mancomunidad, que duró hasta que pierde lo que es la zona de Livonia. La mancomunidad obtuvo el control sobre, la mancomunidad polaco-lituana obtuvo el control sobre el voivodato de Smolensk y el voivodato de Chernihiv. Eso lo consiguió Polonia-Lituania. Destacar después de esta paz de Leudino nuevas hostilidades, entre ellos la batalla de Chozin, que tuvo lugar en septiembre-octubre. Las batallas hay veces que no duraban un día, duraban varios días, entre la República de las dos naciones, Polonia, Lituania, y un ejército invasor otomano. Durante todo un mes, las fuerzas de Polonia y Lituania detuvieron ese avance turco-otomano y se mantuvo a las fuerzas del sultán Osman II a raya. Los enconados combates en torno a la ciudad habían agotado a ambos ejércitos enfrentados porque los bandos llegaron a una negociación. Y en el Tratado de Paz se comprometieron en vano a acabar con las correrías de los cosacos y tártaros. En aquel momento los cosacos incluso atacan ciudades del Mar Negro. Y veremos incluso como Sinope, incluso en la península de Anatolia. Destacar también el Tratado de Kurokove, poco después de esta batalla. Fue un acuerdo entre el Hetman Stanislaw Koniepolski, de la mancomunidad polaco-lituana, y Mikhailo Doroshenko, de los cosacos ucranianos. Después de 4 días de negociaciones, se firmó cerca del lago que le da el nombre al tratado, lo que hoy es Kremenchuk. El tratado fue una respuesta al levantamiento de Marek Smailo y a una alianza entre Crimea y Zaporozhia, bajo Sultán Mehmed III Giray, de los tártaros de Crimea. Las disposiciones del tratado equivalían a un compromiso de que se ampliaran las libertades de los cosacos de Ucrania, pero no se cumplieron todas sus demandas, lo que provocó nuevas tensiones. Destacar en esta época al hetman Taras Fedorovich, a partir del año 1629, cuando ya va finalizando esta segunda década la década de los 20, del siglo XVII. Es la época de la Guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano-Germánico, en la que está también España incluida. A partir de marzo, sabemos que fue Fedorovich, él fue hetman de los cosacos de Zaporilla, y a partir de marzo de 1630 fue un líder en la lucha por la liberación de Ucrania del dominio de Polonia-Lituania. Ciertamente la nobleza polaca, había quejas por parte de los cosacos de la opresión por parte de la nobleza polaca. Una especie de... En muchas ocasiones se escuchaba «viva el rey, pero muera el mal gobierno». Miren, aquí tenemos a Vladislao IV de Polonia. Ya hemos hablado anteriormente de su padre, Segismundo III Vasa, que fue durante un tiempo rey de Suecia, y tras su óbito en 1632, su hijo Vladislao IV de Polonia fue coronado en la catedral de Wawel en Cracovia. Recuerden la importancia que tenía Cracovia antes de Varsovia. Todavía Cracovia en esta época es bastante importante. Debía afrontar la guerra de Smolensk o guerra ruso-polaca de 1632-1634. Daniel Stone, en su obra A History of East Central
Europe, the Polish-Lithuanian State, entre los años 1386, cuando llega el reparto final en 1795 entre Austria, Prusia y Rusia, afirma que en 1621 participó en la batalla de Jotín contra los otomanos. En la campaña, Vladislao IV trató muy bien tuvo bastante aprecio con los cosacos, valoraba mucho estas tropas de élite. Las fuerzas polacas asediaron Putil, como pueden ver, pero debido a la deserción de los aliados cosacos se vieron forzados a retirarse. En esta época, bajo Vladislao IV, se construye un castillo, la fortaleza de Kodak, cerca de lo que se convertiría el pueblo de Stary Kodaki, Dnipro, del oblast de Dnipropetrovsk en Ucrania. Ahí pueden ver un plano de esta fortaleza. ¿Cuál era el objetivo de esta fortificación? Cuando se construye un castillo es para defender algo. Bien, ¿por qué se construye en esta zona de Ucrania este castillo? Su objetivo era controlar a los cosacos del Sich de Zaporilla y evitar que los campesinos ucranianos unieran sus fuerzas con ellos. Una especie de control por parte de Polonia y Lituania de estos contingentes. Fue diseñado por Guillermo Levasseur de Beauplan. Este hombre era un cartógrafo, ingeniero y arquitecto franco-polaco. Fíjense, esta es una de sus obras, como pueden ver, descripción de Ucrania, que son numerosas provincias del Reino de Polonia, en los confines con Moscovia y con los límites con la Transilvania. Recomiendo que consulten esta fuente. Levasseur de Beauplan también diseñó otras fortificaciones en tierras ucranianas, como son la fortaleza en Bar, el castillo de Pizhistsi, y trabajó en el castillo de Brody, en las estructuras en Kremenchuk. Sabemos que en 1639 viajó en barco por el río Dnipro en ucraniano. Beauplan produjo una serie de obras cartográficas, de mapas importantes de Ucrania, basados en sus propias observaciones, pero también mediciones astronómicas y topográficas. En su mapa de 1648 es interesante porque incluye información detallada de las zonas fronterizas, rutas y fuertes de los tártaros. El mapa está orientado con el sur en la parte superior, y una característica propia de países expuestos que son atacados desde el sur, que van a ser expuestos a ser atacados desde el sur, desde Crimea. El mapa fue grabado, como pueden ver, por William Hondius. Hay una serie de grabadores de Flandes, lo que posteriormente será Países Bajos, y en el siglo XIX nace la Bélgica, pero en esta época todavía están los Países Bajos católicos, los del sur, que siguen perteneciendo a España, las provincias unidas que ya se han independizado de España tras el Tratado de Westfalia. Anteriormente ya se rebelaron en el siglo XVI con Felipe II. Pues mire, Beauplan también publicó en francés, como han visto, la descripción de Ucrania que les he enseñado anteriormente, que es una fuente de información primaria sobre esta Ucrania del siglo XVII. Ahí pueden ver este mapa, por ejemplo, que tienen en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y en que se ve precisamente estos territorios. Hablemos a continuación del hetmanato cosaco, los siglos XVII y XVIII. ¿Qué fue el hetmanato? Un estado localizado en las regiones centrales y noroccidentales de lo que actualmente es Ucrania, y existió desde la época de la paz de Westfalia, en 1648, hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta 1764. Surge entre Polonia y Lituania y la naciente y expansiva Rusia. También al sur tenía a Crimea y los turcos otomanos. Dentro de esto que estamos viendo, de este devenir histórico de estas tierras en el siglo XVII, tenemos que remitirnos a la rebelión de Chmelnytsky. Ahí lo pueden ver, también conocida como el levantamiento Chmelnytsky o también Mielnitsky, o Guerra de Liberación del Pueblo Ucraniano. Su rebelión transcurre durante la Guerra Ruso-Polaca
de 1654 a 1667, también conocida como Guerra de los 13 años. Bogdan Chmelnytsky es una de las figuras centrales de Ucrania. Ha habido incluso, les recomiendo, dentro de estas lecturas que les estoy recomendando, yo, como pueden ver, cultivo bastante la historia militar, pues fíjense, lean, les recomiendo la lectura de este número de Despertaferro, dedicado precisamente a esta rebelión. En este número de historia militar y política del mundo moderno, Despertaferro, de la revista Despertaferro. Nos habla precisamente de la revuelta de los cosacos y de cómo afectó esto a Ucrania, que se encontraba entre Polonia y la naciente Rusia. Sabemos que Chmelnytsky lideró el levantamiento contra, recuerden esas fricciones, esas tensiones que les he comentado que había contra la nobleza de la mancomunidad polaco-lituana, con el objetivo de alejar a los cosacos de esa influencia polaca. Sabemos que en 1654 firmó el Tratado de Pereyaslav con el zar Alejo I de Rusia, lo que condujo a una progresiva incorporación cosaca cada vez mayor al zarato, a los zares de Rusia. Pero fíjense todavía, Chmelnytsky conseguirá, por ejemplo, entrar en Kiev durante su rebelión. Ahí pueden ver ese cuadro de Mykolai Vasu. Sabemos que le escribió, como han visto, una carta durante su rebelión al zar Alejo I. Siempre, muchas veces en geopolítica, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque la aproximación a Rusia vemos que cada vez la influencia de Moscú será cada vez mayor. Aquí se intentará negociar. Polonia y Lituania intentarán negociar enviando enviados de Juan Casimiro a Chmelnytsky en Samos. No se conseguirá. Habrá nuevas batallas durante esta época, entre ellas la batalla de Orodok en Leópolis, lo que es la Ucrania occidental, en 1655, el 29 de septiembre en concreto, en el que un ejército cosaco, junto con rusos, unidos bajo el mando del boyardo Vasily Borisovich Chmelev y Bogdan Chmelnytsky, el germán del ejército de Zaporilla, que ha provocado la rebelión, que al mismo tiempo el ejército polaco, apoyado por el líder militar ruso Vasilevich Buturlin, inició el asedio a Leópolis. Ahí podemos ver algunos de esos cosacos del siglo XVII y fíjense, pueden ver su armamento, y en algunos casos flechas, por supuesto armas de fuego, desde el siglo XVI. Sabemos que el 6 de octubre se iniciaron negociaciones que mostraron la diferencia entre los dos conjuntos de tropas que atacaban a la República de las Naciones. Chmelnytsky se inclinaba a hacer concesiones, incluso se acordó un rescate. Sin embargo, Buturlin insistió en la rendición inmediata de Leópolis, que en su opinión también debería formar parte, ser anexionada a Rusia. Por otra parte, el rey sueco Carlos X exigió el fin del asedio de Leópolis por parte de las tropas cosacas y su regreso a la Ucrania del Dnieper. Lo cierto es que la facilidad de las victorias del ejército sueco sobre los polacos llevó al rey sueco a la opinión de que no era apropiado extender el poder de los cosacos a las tierras de Ucrania occidental, y el asedio de Leópolis continuó hasta principios de noviembre. En ese momento, los tártaros aparecieron en la retaguardia del ejército cosaco y Chmelnytsky, después de recibir una indemnización de 60.000 zlotys de los residentes de Leópolis, fue a luchar contra los tártaros de Crimea. Miren, igual que anteriormente les he recomendado un audiovisual, una película para la guerra ruso-polaca de 1600, de principios del siglo XVII, recuerden que se llama 1612, tienen mi recomendación que lean la novela del escritor, el mismo que escribió Quo Vadis, Henry Sienkiewicz, A sangre y fuego. Habla precisamente, menciona, y en esta novela se desarrolla dentro del contexto de la rebelión de Chmelnytsky, que estamos hablando. Juan Szetúzki tiene constantemente que proponer sus deseos a la princesa Elena Kursevišnova, de la cual se ha enamorado. Aparecen
una serie de personajes, entre ellos Bohun, es un líder cosaco, pero eso es interesante porque aparecen días de combate los tártaros de Giray, de la dinastía Giray de Crimea, y se llevan con ellos a Bogdan Yemenísky porque el mando de las tropas cosacas recae en Bohun. Tras varios días se mantiene la situación, pero los cosacos, finalmente los cosacos son derrotados aquí en la película. Sin embargo, contrariamente al libro, no termina con un enfrentamiento que fue real, que sí lo recoge la novela, pero no la película, la batalla de Berestechko. La película del director polaco fue estrenada a finales del siglo XX por el director polaco Jerzy Hoffman. Ha recibido críticas en la versión en el cine de la novela Sangre y Fuego de Henryk Sienkiewicz. Ha recibido muchas críticas tanto en Ucrania como en Polonia, pero nos permite aproximarnos a este siglo, a este convulso siglo XVII. Críticas que ha recibido, pues se ha recibido a falta de fidelidad histórica. Por ejemplo, en la representación de la primera batalla entre polacos y cosacos, la batalla de Sotti Wody. La película sugiere que los polacos fueron rápidamente controlados por los cosacos y que la caballería de élite polaca, los famosos húsares, la husaria, mostró falta de valor ante las desfavorables condiciones atmosféricas. Miren ustedes, en realidad los polacos fueron no solo sobrepasados en número, sino también, especialmente después de que los cosacos del bando polaco desertaran para unirse a Yemenísky, sino que también su comandante, Stefan Potocki, solo tenía 24 años. A pesar de todo ello, la batalla, aunque fue perdida, fue una derrota polaca, decidieron casi 3 semanas. En el libro original ha sido a menudo juzgado como nacionalista y antiucraniano, especialmente en Ucrania. Eso no, ya les digo, hay críticas en Ucrania. La película ha sido, por otra parte, alabada por mostrar una imagen más vivida de los cosacos, alejándose de los tópicos de filia y de fobia hacia los cosacos. No obstante, algunos polacos sienten que la película enfatiza, los polacos critican que enfatiza los éxitos de los cosacos mientras disminuye los éxitos propios de las tropas de la mancomunidad polaco-lituana. Ellos dicen que por corrección política. Hay crítica tanto en Polonia como en Ucrania. Lo cierto es que cuando decía el director de la película que el libro de Sienkiewicz es considerado todavía como antiucraniano por algunos de ellos, cuando estuvo en Ucrania, así lo percibió. Y para ambos bandos estaba claro que el resultado de este trágico conflicto fue la caída, el comienzo de la decadencia de la mancomunidad. La película finaliza con las palabras finales de la novela de Henryk Sienkiewicz, que dice: el odio envenenó los corazones de 2 naciones hermanas. Ciertamente, en muchos casos eran contiendas fratricidas. ¿Qué pasó? Ahí tienen la batalla de Berestechko. ¿Qué es lo que ocurrió? Fue una batalla librada entre el germanato cosaco, liderado por precisamente Yemenísky, y aliados con los tártaros de Crimea y el ejército, por otro lado, el ejército de la mancomunidad polaco-lituana. Y fue una victoria de Polonia. Yemenísky buscó apoyo internacional para enfrentarse a la mancomunidad polaco-lituana, incluso alejándose con el Hospodar de Moldavia, al sur. En la batalla de Bato, en 1652, los cosacos tártaros consiguieron la victoria y capturaron hasta 8.000 prisioneros, entre los cuales se encontraba Marek Sobieski, seguro que les suena, era quienes, recuerden, los Sobieski, dieron reyes a Polonia, entre ellos Juan III Sobieski, los cuales fueron ejecutados, no Juan III Sobieski, que posteriormente ganará la batalla, liberará Viena, pero sí otros, los que acompañaban a Marek Sobieski, como venganza por la derrota anterior de Berestechko. Destacar en esta época el tratado de Pereyaslav. ¿Qué ocurre? ¿Cuál era el objetivo de este tratado? Su objetivo era el establecimiento de un tratado entre Ucrania y Rusia en el margen izquierdo del río Dnieper bajo Rusia. La parte de... ciertamente... cada vez hay una mayor influencia de Rusia en esta zona. Destacar en esta época, un poco después de Yemenísky, a Iván Stafievich Vygotsky. Fue general del ejército
de Zaporilla durante 2 años, entre los años 1657 y 1659, y tras la muerte de Chmelnytsky, recuerden que su hijo, su joven hijo, Yuri Chmelnytsky, fue elegido hetman, y el secretario, que es Iván Vygotsky, fue elegido su regente, y lo vemos con la maza. Consiguió firmar el Tratado de Hadiast en 1658, firmado el 16 de septiembre entre Polonia y Lituania, entre la mancomunidad, las dos naciones, y el germanato cosaco, siendo Vygotsky hetman. Disponía que se crease, es interesante detenerse en este tratado, porque se disponía que se debía crear una nueva unidad administrativa de cosacos y rutenos, el Gran Ducado de Rutenia, igual en derechos a los existentes por polacos y lituanos desde la Unión de Lublin, transformando de hecho la unión Polonia-Lituania en una unión que sería Polonia-Lituania-Rutenia. No me gustan las ucronías, pero ¿y si esto hubiera seguido adelante? Estas disposiciones del tratado, podríamos haber hablado de la mancomunidad de 3 naciones. Sin embargo, el tratado debía satisfacer el tratado pretendía satisfacer también las peticiones de los ancianos de Zaporilla, que querían recibir el mismo trato que la nobleza polaca. Recuerden las quejas constantes de los cosacos contra el Slat, contra la nobleza de Polonia. Sin embargo, en mayo de 1659, al año siguiente, el Sejm ratificó el tratado en una forma muy reducida, es lo que se había negociado, no confirmando cláusulas que eran ventajosas, que reconocían las peticiones de los cosacos. Consecuencia, Iván Vygotsky fue después depuesto por los propios cosacos. El segundo tratado de Pereyaslav, fue conocido como los artículos de Pereyaslav también, entre el hijo de Bogdan Chmelnytsky, el de la rebelión, y llamado Yuri Chmelnytsky, y Rusia, limitaba la autonomía cosaca. Este segundo tratado fue consecuencia del tratado de Hadiast, el que hemos visto anteriormente, entre los cosacos y la mancomunidad polaco-lituana, en el que garantizaba algunos privilegios a los cosacos, lo que le dio cierto miedo a Rusia, de que amenazó la influencia, no quería perder la influencia que Rusia no quería perder la influencia que había adquirido. Y en esta segunda mitad del siglo XVII comienza lo que la historiografía ha llamado como el periodo de la ruina. Es un término histórico introducido por el cronista cosaco Samilo Belitsko para la segunda mitad del siglo XVII. Después de la muerte, del óbito de Chmelnytsky, de su rebelión, y marca el colapso del germanato cosaco y la lucha y la división del Dnieper entre la mancomunidad Polonia, Lituania, y cada vez la mayor intervención, mayor control por parte de Rusia, del zarato moscovita, y cada vez mayor. Recuerden que habrá diversas intervenciones extranjeras en esa segunda mitad del siglo XVII y en el siglo XVIII. Sobre Yuri Chmelnytsky, el hijo de Bogdan Chmelnytsky, ya hemos hablado, tras exponer a Iván Vygotsky, que en 1659 la Rada, la asamblea de los cosacos, eligió a Yuri con 17 años como su hetman, su líder, en lugar del depuesto Iván Vygotsky. Tuvo que afrontar la guerra complicada, la complicada situación de la guerra ruso-polaca de 1654 y la alianza de Rusia con los tártaros de Crimea bajo la soberanía del Imperio Turco Otomano. Fíjense, estos mapas, ya les he dicho, nos ayudan mucho a entender, como pueden ver, los partidarios de la Unión de la República de las dos naciones estarían en la Ucrania del margen derecho. Mientras estaría también en la partición, ya les he dicho, en esta época de la ruina, la Ucrania del margen izquierdo, que serían proclive a una lealtad. Aparecen en muchas ocasiones dos hetman, proclives a una lealtad con la capital de Rusia, que sería Moscú. En 1600 a los zares. Se celebra el Consejo Negro en Nisin, en el que Iván Brjuhovetsky es elegido hetman del margen izquierdo con el apoyo de Iván Sirkó, y firma los artículos de Moscú que inician una mayor rusificación de esta margen izquierda del territorio ucraniano.
Destacar en esta época pues, el germanato de Pavel Tetera, en 1662, cuando Yuri, el hijo de Yuri Yemenisky, fue derrotado por el príncipe Grigorievich Romodanovsky en la batalla de Kanif y huyó. Pavel Tetera, fue uno de los 5 coroneles que asumieron el título de hetman. En octubre del 62, de 1662, tras la abdicación del hetman Yuri Yemenisky, Tetera fue elegido hetman de la orilla derecha, con el apoyo de Polonia, Ucrania, intentando unir el germanato, ambas orillas del río. ¿Cuáles eran los objetivos? Como les digo, era confirmar los privilegios, que Polonia confirmara los privilegios de los ancianos cosacos. Resolver cuestiones de la Iglesia, es decir, muchas veces los cosacos veían venir a los polacos con la jerarquía católica, querían devolver a los ortodoxos las iglesias confiscadas, establecer relaciones diplomáticas independientes con Moldavia y con Valaquia, negociar una paz con Rusia y luchar contra Jankin Sonko, entonces el hetman de la orilla izquierda, y luego con su sucesor Iván Vyrukhovetsky. Hablemos de este personaje último que hemos citado, Iván Martinovich Vyrukhovetsky. En diciembre de 1659 fue elegido Kosovi Ottoman del Sich de Zaporilla. Derrotó en el 63 a Jankin Sonko de la Rada para convertirse en hetman de la margen izquierda del Dnieper. Estuvo casado con la hija del príncipe. Las alianzas matrimoniales eran muy importantes en esta época, Dmitry Alexeyevich Dolgorukov, y su óbito tuvo lugar en la zona de Poltava en 1668. Es importante este personaje, sobre todo Dmitry Ivanovich Yavornitsky, en su Historia de los cosacos, afirma que Petro Doroshenko invitó a Vyrukhovetsky a rebelarse, prometiendo cederle el poder y convertirlo en hetman de ambas orillas del Dnieper. Anhelaban, como pueden ver en esta época, esa unificación. Sabemos que en 1667 Doroshenko, con la ayuda de los tártaros de Crimea, derrota a las fuerzas polacas de Polonia en la batalla de Brailly en Podolia, tierras que, sin embargo, poco tiempo después, 5 años más tarde, van a pasar al Imperio Turco-Otomano y van a seguir así hasta finales del siglo XVII, hasta 1699. Detengámonos en el Tratado de Andrusovo, en 1667. Es importante porque este tratado reconocía la soberanía rusa de la Ucrania del margen izquierdo, mientras que la Ucrania del margen derecho y Bielorrusia permanecían bajo control polaco. Kiev, según este tratado, firmado en 1667, permanecería bajo control ruso hasta 1669, pero Rusia consiguió mantenerla, con la firma del Tratado de Paz Eterna con Polonia unos años más tarde, en 1686. Se decidió además que la región de la Sich de Zaporozhia quedase compartida entre rusos, polacos, como zona de protección frente a los tártaros de Crimea. El tratado también obligaba a ambas partes a una defensa común contra el Imperio Turco-Otomano. El zarato rusos decían que el tratado de Andrusovo fue considerado un importante paso para la unificación de los eslavos orientales, ucranianos, bielorrusos y rusos, en una misma nación, en un mismo estado. Cada vez, recordemos, Pedro I se proclamará ese imperio. En Ucrania el tratado se veía frecuentemente como la partición de la nación ucraniana entre dos estados, entre dos países, dos vecinos muy poderosos. Lo cierto es que, disgustados por las cláusulas del pacto ruso, del tratado ruso-polaco, los atamanes ucranianos se van a aliar con el imperio turco-otomano. Fíjense la evolución que tiene esta zona, como los turcos han penetrado y penetran hasta esta zona, llegarán incluso hasta Viena. Hungría todavía en el siglo XVII pertenece al imperio turco-otomano. Incluso van a tener la zona de Podolia, tierras que pertenecen en la actualidad a Ucrania, van a estar bajo dominio islámico. Recuerden cómo el imperio turco-otomano va en la cuestión de irá entrando en decadencia ya después
sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XVII, el siglo XVIII, sobre todo el XIX, y recuerden cómo se llega su decadencia ya total y su abolición durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18. Sabemos que tras la derrota del rey polaco Mikhail Korybut-Wisnowiecki a manos de los ucranianos acodillados por Petro Doroshenko, los turcos otomanos, van a invadir la región, de modo que el Tratado de Busak, la región estuvo dominada, como les he dicho anteriormente, por los otomanos entre 1672 y 17 años y 1699. ¿Qué es lo que decía ese Tratado de Busak? Como pueden ver ahí, pues fíjense, se firmó el 18 de octubre en esa ciudad y puso fin a la primera fase de la guerra polaco-otomano. Confirmó el control otomano de Podolia, que de Voivodato pasó a ser un nuevo yalato dentro del imperio turco-otomano, que llegaba hasta Argelia, como pueden ver, y hasta el Golfo Pérsico. El tratado fue rechazado por el SEC de la Asamblea, el SEC polaco, reanudándose la guerra entre ambas naciones. Sin embargo, Podolia durante esos años será una parte del Imperio Otomano hasta el tratado, hasta la paz de Karlovich en 1699. En esta época, miren, destacar la batalla de Chozin, que tiene lugar en el suelo de lo que es actualmente Ucrania, en Jotin, en el oeste de Ucrania, parte de la región, parte del rayón de Dniester. Fue gracias al rey de Polonia, Juan III Sobieski, el mismo que va a derrotar a los otomanos a las puertas de Viena. Y en esta época, los cosacos de Zaporilla tienen una gran importancia, de Zaporozhia. Enfrenta en la guerra ruso-turca de 1676 y 1681, va a enfrentar al zar autorruso y a los cosacos de Zaporozhia, de la margen oriental del río Dnieper, de la tendencia prorrusa, contra el imperio turco-otomano, que estaba aliado con los tártaros de Crimea y con los cosacos de Zaporozhia, de la margen occidental del Dnieper, de tendencia en ese momento pro-otomana, pro-turca. Fíjense, es interesante este documento, esta escena de los cosacos zaporogos, muestra una escena, este cuadro, muestra una escena de la historia ucraniana ambientada en el año 1676, en la época que estamos viendo, basada en la leyenda de la respuesta que los cosacos ucranianos de Zaporozhia enviaron una carta, una misiva al sultán Mehmet IV del Imperio Otomano, después de derrotar al ejército otomano en la batalla, y ante la existencia del sultán, para que a pesar de esa derrota aceptaran su dominio. Ahora verán que tiene bastante guasa, bastante ironía por la respuesta por parte de los cosacos zaporogos. El ultimátum les decía lo siguiente, el ultimátum del sultán. El sultán Mehmet IV a los cosacos de Zaporozhia. Como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén, Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario elegido del mismísimo Dios, esperanza y confort del pueblo musulmán, cofundador y gran defensor del cristianismo. Os ordeno, cosacos zaporogos, que os subyuguéis a mí de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Os mando además de seguir incómodamente con vuestros ataques. Sultán Mehmet IV del Imperio Otomano. Aquí pueden ver ustedes su retrato. ¿Cuál fue la respuesta de los cosacos de Zaporozhia? Escúchenla. Cosacos zaporogos al sultán turco, a Mehmet IV. Oh sultán, demonio turco, hermano maldito del demonio amigo y secretario del mismo Lucifer. ¿Qué clase de caballero del demonio eres que no puedes matar a un erizo con tu culo desnudo? Cuando el demonio caga tu ejército, come. Jamás podrás, hijo de perra, hacer súbditos a hijos de cristianos. No tememos a tu ejército, te combatiremos por tierra y por mar. Púdrete. Soyastre babilónico, loco macedónico, cantinero, se mofan de sus titulaciones, cantinero de Jerusalén,
follador de cabras de Alejandría, porquero del Alto y Bajo Egipto, ladrón de Polonia. Recuerden que durante un tiempo la van a detentar los otomanos. Catamita tártaro, verdugo de camionets, tonto de todo el mundo y el inframundo, idiota ante nuestro Dios, nieto de la serpiente y calambre de nuestros penes, morro de cerdo, culo de lengua, perro de matadero, rostro del anticristianismo, fóllate a tu propia madre, fíjense lo que les dice. Por esto, los zaporogos declaran basura de bajo fondo que nunca podrás apacentar ni a los cerdos de los cristianos. Concluimos como no sabemos la fecha ni poseemos calendario, la luna está en el cielo, es en el año del Señor, el mismo día, es aquí que allá, así que bésanos el culo. Firmado Cosnovín, Otamán, Iván Sirkó y toda la hueste zaporoga. Es muy claro lo que la respuesta se ve perfectamente este conflicto entre la media luna y la cruz en estas regiones de Ucrania. El tratado de Bachchisaray o tratado de Racine en 1681 es interesante en este contexto. El sultán otomano va a reconocer la soberanía de Moscovia sobre la Ucrania de Rusia, sobre la Ucrania del margen izquierdo y el dominio cosaco de Zaporozhia, mientras que la parte meridional de la región de Kiev y la región de Braslat y Podolia siguen, hasta 1699, como saben, bajo el control turco. El Tratado de Paz de Bachchisaray fue en consecuencia un acuerdo territorial y fue predecesor de 5 años antes de la paz eterna que firmaron Rusia y Polonia en 1686. Fíjense, hemos hablado de los mapas, de este mapa italiano que pueden ver aquí, de lo que llaman la Tartaria europea. Está datado en 1684 y pueden ver aquí la Ucrania del Dnieper, que está marcado como Ucrania o la tierra de cosaco de Zaporozhia, Ucrania o Paese, está en italiano, de Cosacchi, di Saporova, y en el este hay una Ucrania o la tierra de cosacos de Don, que depende de Moscovia, Ucrania, Overo, Paese de Cosacchi, Tanaiti, Soyeti, al moscovita. Estamos aquí hablando esta zona, aquí lo pueden ver todo. Y Tartaria, al sur, en la parte de Crimea. Fíjense, es una maravilla. Ucrania o país de cosacos. Los mapas aparecen continuamente y, como les digo, los tártaros de Crimea, los tártaros circasi lo tienen aquí. Y toda esta zona, hasta el siglo XVIII, la zona del Mar Negro, que posteriormente será Odesa, será hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII. En el Tratado de Paz Eterna de 1686 se confirmaba la posesión de Rusia de la Ucrania del margen izquierdo. Zaporizhia, las tierras de Severia, las ciudades de Chernigov, Starodub, Smolensk y sus alrededores, mientras que Polonia retiene la Ucrania, la mancomunidad Polonia-Lituania, la Ucrania del margen derecho. Ambas partes van a acordar no firmar ningún tratado de paz separado con el sultán turco otomano. En virtud de este tratado, Rusia va a ingresar en la coalición antiturca, que incluía, poco después de que Juan Sobieski haya liberado Viena, incluía al Sacro Imperio Romano-Germánico de los Habsburgo, pero también a la República de Venecia, pues en el Adriático. Rusia prometía organizar una campaña militar contra el Kanato de Crimea. Llegamos ya a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y a un importante personaje, a Iván Mazepa. Él nace en 1639 y va a morir en el contexto de la invasión de la invasión sueca, con los cuales Iván Mazepa se va a aliar. Iván Mazepa se aliará con Carlos XII, como veremos, de Suecia. Iván Mazepa fue elegido atamán del margen izquierdo de Ucrania, terminando el periodo de la ruina. Recordemos que había empezado después de la rebelión de Yemeninsky, este periodo historiográfico llamado la ruina. Pues Mazepa era el que termina este periodo. Estamos hablando en 1687. Mazepa era amigo cercano del zar ruso Pedro I Romanov.
incluso lo ayuda cuando Rusia está intentando conquistar, llegar a asomarse al mar, a la fortaleza turca del mar de Azov y obtener su acceso al mar de Azov, al mar Negro, y desde allí al mar Negro. Mazepa lo ayuda con su... En enero, sabemos que en 1692 el secretario militar Pedro Ivanovich huyó al sí de Zaporozhia, donde comenzó a alistar a los cosacos zaporogos a entrar en una alianza militar con el Kanato de Crimea para una lucha conjunta contra el hetman ucraniano de la orilla izquierda, Iván Mazepa, que era... le decían que era prorruso en esos momentos. Iván Mazepa exigió que los cosacos le entregaran al ladrón y tramposo Petrik, pero se negaron. Petrik se ganó el favor de los cosacos zaporogos e incluso fue elegido para ser oficial del ejército. Sin embargo, Petrik, con un pequeño destacamento cosaco, se dirigió a entrevistarse con el Khan de Crimea, Sadek Zingirin, de la dinastía de los Giray, que accedió a darle ayuda militar para conquistar la orilla izquierda de Ucrania. Algunos cosacos zaporogos se unieron a Petrik. Hay luchas, como pueden ver, continuas entre ambas márgenes del río. En junio los cosacos se reunieron en una rara reunión en Kamiri, donde Petrik fue proclamado hetman ucraniano. El Khan de Crimea envió al Karga con una horda tártara. Inicialmente Petrik y el Karga de Crimea decidieron someter las ciudades cosacas fronterizas en el río Sámara y luego atacar al regimiento de Poltava. Iván Mazepa, como hetman, comenzó a reunir regimientos cosacos para repeler al ataque tártaro y pidió ayuda a Rusia. A finales de julio, Iván Mazepa envió 5 regimientos cosacos a la frontera y con esos 5 regimientos estableció en Hadiach, donde esperó la llegada del gobernador de Moscú y los destacamentos seleccionados de 3 regimientos cosacos. Mazepa envió el 28 de julio un mensaje a toda la población ucraniana instándola a permanecer leal al zar Pedro I y a Mazepa y a él como hetman. Algunos pueblos a orillas del río Orel reconocieron voluntariamente el poder de Petrik. Iván Mazepa, con el ejército cosaco, se dirigió desde Hadiach a Poltava. Lo cierto es que el 5 de agosto los coroneles, con un cuerpo avanzado enviado por Mazepa a las orillas del río Borska, se trasladaron al río Oren y se acercaron a Mayaska, donde se encontraron con el Karga de Crimea, que estaba saqueando esos pueblos cercanos y tomando cautivos. Al acercarse, los cosacos de la orilla izquierda, los crimeos, se retiraron apresuradamente. Al ver a los cosacos de la orilla izquierda, los crimeos se retiran apresuradamente a las estepas y regresaron a Perekop. Los cosacos persiguieron a los tártaros y a Petrik, pero no pudieron alcanzarlos. Y Petrik, con un pequeño grupo de simpatizantes, pasó 3 meses alrededor de Perekop. Sabemos que a finales de septiembre salió de Perekop a Bakhchisaray. En esos momentos el sultán otomano reemplazó al Khan Sadek Giray y nombró nuevamente Khan a Selim Giray, otro miembro de la dinastía, quien llegó a Estambul en diciembre. El nuevo Khan prometió ayuda militar a Petrik contra Mazepa y contra el gobierno ruso. Después de la retirada de la horda de Crimea, Mazepa inmediatamente disolvió los regimientos cosacos y los envió a casa. Mientras tanto, Petrik y los mirzas influyentes impulsaron otro ataque contra los cosacos de la orilla izquierda de Ucrania. Sabemos que a finales de septiembre de 1692, Petrik se fue de Perekop a Bakhchisaray, la capital del Kanato de Crimea. En diciembre, el nuevo Khan de Crimea, Selim Giray, un opositor irreconciliable al zarato del zar, llegó desde Estambul a Crimea. El nuevo Khan recibió gentilmente a Petrik y aceptó brindarle apoyo militar para luchar contra Mazepa y los rusos. En enero del año siguiente, en 1693, el Khan de Crimea, Selim Giray, envió una horda tártara al mando de su yerno, Nureddin. Nureddin era el tercero en rango después del Khan y el encarga o sucesor designado, en una campaña contra Ucrania. Junto a la horda iba Petrik con un pequeño destacamento de sus partidarios. Y Selim Giray ordenó al Nureddin y a Petrik que primero fueran a Sitz y llamaran a los cosacos de Zaporozhia para una campaña conjunta contra las ciudades de la orilla izquierda. Nuevamente esa división y esa guerra civil casi. Si las ciudades ucranianas no se rendían, el Khan de Crimea ordenaría que fueran asaltadas y destruidas. El propio Khan, junto con las principales fuerzas, partiría en primavera. Mientras el Nureddin y Petrik enviaron un llamamiento al Sitz instando a los cosacos a unirse a la horda tártara. Sin embargo, los cosacos
Zapórogos permanecieron leales a Moscú y se negaron a participar en el ataque a las tierras ucranianas. Los tártaros de Crimea entonces se dirigieron a las ciudades de Perevolochna y Kisenka, pero los residentes locales se negaron a rendirse y reconocer a Petri como hetman. Luego Petri, con la horda tártara de Crimea, se dirigió a Poltava, el centro del regimiento cosaco de ese nombre. Es interesante ver cómo Mazepa ayudó a Pedro I a conquistar Azov. Fíjense, ya en 1637, los cosacos del Don, junto con los cosacos de Zaporizhia, habían tomado Azov, aunque posteriormente volviera a manos turcas. Ya les dije, los cosacos habían atacado incluso ciudades como Sinope, en el norte de Anatolia. Incluso por su actuación, el zar Pedro I recompensó con la Orden de San Andrés, fue el segundo en ser recompensado, a Mazepa, a Iván Mazepa, al hetman. Sin embargo, son momentos muy convulsos en esta zona de Europa. Recuerden que Carlos II, Suecia, que tiene territorios en el norte de Alemania, e interviene en numerosas ocasiones en lo que es Polonia, va a atacar a Rusia. Va a invadir estos territorios. Incluso va a conseguir poner a un rey de Polonia, Stanislao Leszczynski, padre de una reina de Francia, de la esposa de Luis XV de Francia, en el trono polaco, y va a apoyar esta invasión sueca. Al principio, ahí tiene a Carlos XII de Suecia, va a cometer ciertamente, aunque fue un gran estratega, estudiado en libros de historia militar, no conseguirá sus propósitos. Muy difícil conquistar, aunque ganó en los primeros momentos, pero es muy difícil la lucha contra territorios que te van dejando tierra quemada. Fue rey de Suecia entre 1697 y 1718 y era hijo de Carlos XI, descendiente del rey Gustavo Adolfo. Fíjense, en 1708 él ya había penetrado en Rusia a la cabeza de un gran ejército. Anteriormente, recuerda, había defendido también las posiciones que tenían en el Báltico. El ejército del zar, sabemos que el zar Pedro I rehusó entablar combate directo y en vez de eso adoptó esa tierra que les digo, de tierra quemada. Lo mismo le va a pasar a Napoleón Bonaparte un siglo más tarde, y posteriormente recuerden lo que ocurrirá tras la operación Barbarroja en el año 41, en junio del año 41, con el Tercer Reich. El verano era frío y húmedo, con dificultades para abastecerse, y sin comunicación directa entre las dos fuerzas, el rey Carlos XII aguardó la llegada de Levenhaut a unos 130 kilómetros, pero desconociendo la distancia que le separaba de la columna de abastecimiento, la paciencia del soberano sueco de Suecia se colmó y decidió dirigirse hacia el sur, hacia Ucrania, donde encontraría un mejor clima y nuevos abastecimientos. Ciertamente, las tierras de Ucrania, bajo el mando del hetman Iván Mazepa, recuerden que era aliado del zar Pedro I, en ese momento Iván Mazepa va a entrar en conversaciones con el enemigo de Pedro I, con Carlos XII. Va a establecer una alianza con los suecos. Y lo que esperaba que este apoyo, otra vez el enemigo de mi enemigo es mi amigo, lograra una independencia del germanato cosaco de Rusia y unificar las tierras. Sin embargo, las fuerzas de Carlos XII y de Iván Mazepa van a ser derrotadas, y también venían algunos polacos de Stanislao Leszczynski, van a ser derrotadas por el zar Pedro I de Rusia en la batalla de Poltava. Les remito aquí de nuevo a esta publicación de historia militar de Despertaferro, en 1709. Van a tener que huir al Imperio Turco Otomano. Ahí tienen. Aquí pueden ver una recreación,
una ilustración de Gustas Cederström, en el cual se ve después de la batalla del rey Carlos II de Suecia y al hetman Iván Mazepa en el río Dnieper. Y en el próximo vídeo veremos a continuación la constitución de Philip Orlik y su importancia en el constitucionalismo, en los textos constitucionales en el siglo de las luces. Continuamos donde lo habíamos dejado con la constitución de Philip Orlik. ¿Quién era Philip Orlik? Recuerden que la derrota de Poltava un año antes, en 1709, en la que son derrotados Carlos XII de Suecia, Iván Mazepa, el hetman Iván Mazepa, trajo su exilio. Ellos se van precisamente al sur, posteriormente de Carlos XII. Iván Mazepa morirá en 1710, después de la derrota. En aquel momento Rusia, el zar Pedro I Romanov, va cada vez sometiendo más las tierras después de haber derrotado a los suecos. Y fíjense, Philip Orlik era uno de los colaboradores más cercanos de Iván Mazepa. Él había, después de la derrota, junto con Iván Mazepa, había tenido que emigrar a Moldavia, a Venderin, que en aquel momento pertenecía al imperio turco, bajo vasallaje del imperio turco otomano. Sabemos que Philip Orlik era parte de esos, había estado dentro de los rangos, de los altos, oficiales de alto rango de los cosacos, y cuando muere Mazepa, va a ser proclamado hetman. Fíjense, en la Rada, consejo de los cosacos, durante la elección de Orlik como entre los altos, se concluyó un acuerdo, un pacto, titulado Pactos y Constituciones de Derechos y Libertades del Ejército de Zaporozhia. Este documento luego se va a hacer conocido, está en Suecia, en los archivos suecos, está escrito en latín y también en ucraniano, pero es muy importante, porque recoge la separación de poderes, algo importantísimo en la historia del constitucionalismo. En España tenemos no se nos olvide la Carta Magna, la Constitución de 1812, recuerden la Constitución polaca a finales del siglo XVIII, por supuesto, antes de la partición, la francesa, la estadounidense, pero esto que estamos hablando es antes del espíritu de las leyes. Fíjense, ¿por qué es importante este texto? La Constitución de Orlik proclamó una república independiente en Ucrania, conservando solo un protectorado del rey sueco en lugar de estar subordinados al zar de Moscú, al Pedro I. El documento constaba de unos 16 artículos. Justificaba los derechos de Ucrania a la soberanía contra los poderosos vecinos, contra Rusia y Polonia. La religión, estamos hablando todavía de una constitución del siglo XVIII, un texto de derecho del siglo XVIII, no hay una libertad religiosa, era ortodoxa, se reconocía la religión únicamente en la Constitución de Cádiz, solo reconoce la religión católica. La Iglesia quedaba subordinada a Constantinopla y no al Patriarcado de Moscú, aunque estuviera la Iglesia de Constantinopla bajo el poder turco otomano. Sabemos que la Constitución restableció las fronteras estatales en el momento del apogeo del germanato, regulando relaciones sociopolíticas y económicas externas e internas del hetman, de la cabeza, con los cosacos regulares y superiores, estableciendo una institución como el Parlamento cosaco, en el que eran miembros no solo los comandantes generales de regimientos, sino también otros cosacos. Es muy interesante. Fue un gran paso adelante, una expresión notable del pensamiento, de lo que pensaban, el pensamiento estatal, político, ucraniano del siglo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, lo que pensaba. Recoge el documento, existía, como les digo, en ucraniano antiguo y latín, tiene dos versiones, lo pueden consultar en los archivos de Suecia. Y aunque varias victorias militares entre 1711 y 1712 permitieron la aplicación del texto en algunas partes de la margen derecha de Ucrania, este documento
no tuvo plena vigencia en todas las tierras que ahora forman parte de Ucrania, que finalmente fueron incorporadas a la gobernación rusa de Kiev. Recuerden que desde el siglo XVII, en 1667, Kiev está controlado por Rusia. Se atribuye a la falta de conocimiento y reconocimiento del texto por parte de Occidente como primera constitución moderna anterior al espíritu de las leyes, de Loi de Montesquieu. Recuerden que lo publicó el espíritu de las leyes en 1748. A esta pérdida definitiva de autonomía por parte de los cosacos. Ahí tienen el esprit de Loi de Montesquieu, pero importantísimo, la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, base de cualquier democracia. Vale la pena detenerse y estudiar las disposiciones centrales de esta Constitución. El texto menciona incluso el miedo a la autocracia. Tienen cerca a Pedro I, como factor motivador para la limitación de los poderes del Hetman, dentro del germanato cosaco. El Hetman no podía acceder libremente como cabeza del Estado, no podía acceder libremente al tesoro estatal. Había un control, seguir la política exterior, establecer una administración personal, pero necesitaba el consentimiento de la Rada, un consejo, la asamblea, compuesta por oficiales, coroneles de la ciudad y una especie de consejeros, concejales. Además, el Hetman no podía imponer unilateralmente ningún castigo por delitos penales y civiles. Oiga, repetimos, división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esa facultad solo se otorgó al Tribunal General Militar. Fíjense, Omerjan Prisak, profesor de Historia de Ucrania en la Universidad de Harvard, hay que citar siempre, señala la influencia de las ideas liberales en el documento, su naturaleza como contrato social, recuerden a Rousseau, el contrato, y su enfoque en las obligaciones y deberes del Hetman y la base del poder. El pueblo le otorga a usted unos derechos, cede parte de sus derechos a usted, pero usted tiene unos deberes para con el pueblo, y es la base del poder estatal que se otorga en las elecciones. Obviamente tiene sus limitaciones, si bien se reconocen sus deficiencias y se le sitúa en el contexto histórico del siglo XVIII, el siglo del despotismo ilustrado, del absolutismo. Recuerden, Luis XIV muere después de la Guerra de Sucesión Española en 1715. Luis XIV decía que es el Estado, que es el État. El Estado soy yo, el État c'est moi. Pues en esta época, es la época de Felipe V, aquí en España, es la época de Luis XV en Francia, a partir de 1715 hasta 1774, pero es importante conocer y ver la relevancia de este texto constitucional. La formulación de la Constitución, dijo Prisak, debe reconocerse como la etapa inicial de la tradición ucraniana de constitucionalismo. ¿De acuerdo? Y seguiremos en el próximo vídeo con Kirill Razumovsky, que fue el último Hetman de las huestes de Zaporizhia. Ya por último vamos a hablar del final del Hetmanato cosaco. Hemos visto en vídeos anteriores la evolución en el siglo XVII. Recordemos la rebelión de Khmelnytsky. Hemos visto también la derrota de Poltava, Iván Mazepa y Germán Iván Mazepa aliado con Carlos XII de Suecia contra el zar Pedro I. Y ahora vamos a ver quién fue el último Hetman. Ahí lo tienen. Nos habíamos quedado con él. Kirill Razumovsky. Sirvió como último Hetman de las huestes de Zaporizhia en ambas márgenes del Dnieper entre los años 1750 y 1764. Sin embargo, el Hetmanato va a desaparecer debido a la zarina Catarina II. Recuerden que Catarina, conseguirá el poder, luego después era esposa de Pedro III, pero conseguirá reinar de forma individual hasta su fallecimiento a finales del siglo XVIII. Posteriormente reinará su hijo Pablo I. Sabemos que
en esta época, poco después de la abolición del germanato, todavía el 15 de junio de 1775, debido al apoyo al levantamiento de Pugachev, como último sit, era el último centro, el último lugar de los cosacos ucranianos, fue liquidado por tropas regulares rusas que habían partido, que provenían de la fortaleza de Santa Isabel. ¿Qué pasó con los cosacos? En aquel momento una parte de ellos huyó al Danubio, a territorio otomano, la otra fue deportada a Kubán. Sabemos que el decreto de Catalina II, el 3 de agosto, mandó incluso destruir la SID de Zaporilla, tarea que fue llevada a cabo por el general Peter, era serbio, Peter Tekelija, como pueden ver aquí, un serbio que obtuvo el más alto rango dentro del imperio ruso de Catalina II. ¿Qué pasó con esos cosacos? Como les digo, algunos consiguieron escapar a la venganza incluso del sultán en el siglo XIX, pero no regresaron dentro de su devenir. Estuvieron un tiempo allí en los Balcanes, no regresaron a Rusia y se trasladaron al delta del Danubio, donde en 1830 todavía había 1095 familias. Durante años se les unieron otros campesinos que huían desde el imperio ruso, y actualmente incluso todavía vive una pequeña minoría ucraniana en la región de Dobruja, en el estado, en el país, en Rumanía. También hubo algunos que, fíjense, dentro del imperio austriaco, el Sith del Banatoche, hay una parte importante de los cosacos también se estableció después de la destrucción por las tropas de Catalina II en esta zona. Eran muy cotizados en la defensa de territorio. E incluso hay algunos que regresaron ya en épocas ya posteriores, después de las guerras con Napoleón, después del reinado de Alejandro I. Sabemos que entre 1832 y 1862 hubo cosacos, descendientes de estos cosacos de Zaporilla en Azov, en el mar de Azov. Eran cosacos del SID que habían ido habían emigrado a los Balcanes, descendientes de SID del Danubio, que habían regresado a la protección rusa en 1828. La hueste, sabemos, era la única dentro del imperio ruso encargada principalmente de tareas de guardia naval costera, ahí lo pueden ver. Y desde finales del siglo XVIII, ya les voy terminando, hasta principios del siglo XX, hasta 1914, 1918, fíjense, la Galicia, pues parte era de Austria, esta zona, aquí pueden ver todos los territorios divididos entre el zar, en aquel momento el último zar de Rusia fue Nicolás II, y el emperador Francisco José de Austria, posteriormente el emperador Carlos I de Austria, cuarto de Hungría. Recuerden la monarquía austrohúngara, que serán derrotados esos tres imperios. El Kaiser Guillermo II no tenía territorios de Ucrania, pero sí el imperio ruso y el imperio austrohúngaro caen durante o al final de la Primera Guerra Mundial. Ahí pueden verlo. Ya por último, recuerden, como hemos visto, las tierras del sur de Ucrania, lo que es Crimea, lo que es Kherson, toda esta zona, lo que es la zona donde actualmente está Odessa, pertenecieron, hemos hablado mucho del Kanato de Crimea, musulmanes, la dinastía Giray, su fundador, así Giray. Estamos hablando de un Kanato, de estos gobernantes de territorios del sur de Ucrania. Ellos se hacían descendientes de Gengis Khan. Su dinastía proporcionó también incluso Khanes a Kazán y Astracán entre en el siglo XVI. Aparte de los Girais reales, también había una rama lateral, los Shuyan Girais, y antes de llegar a la mayoría de los jóvenes Girais, sabemos de ellos que eran criados incluso por tribus circasianas, donde eran instruidas en el arte de la guerra. Eran, como hemos visto, fueron una fuerza muy importante
en la cual los cosacos se fueron y gobernaron Crimea hasta el siglo XVIII, hasta la anexión en época de Catalina II. Elegían un heredero llamado sultán, cual ellos tenían también, eran elegidos por dinastías tártaras de Crimea, llamadas Mirzar, y más tarde el sultán otomano obtuvo el derecho de instalar y de poner los khanes a su voluntad. Estaban bajo la soberanía de Constantinopla, de Estambul. El Estado de Crimea dejó de existir casi al mismo tiempo que la mancomunidad polaco-lituana, la República de las Donaciones y el del Hermanato, que es en esa segunda mitad del siglo XVIII, y fueron absorbidos por el imperio ruso. Ya por último, fíjense el reparto de Polonia. Recuerden cómo las tierras que todavía, sobre todo aquí tienen lo que es Podolia, pueden verlo aquí, están los cosacos de Zaporilla, ahí pueden ver la zona de Podolia. Recuerden que fue de 1672 a 1699, el Imperio Turco Otomano pues volvía a estar dentro, pues esta zona, como pueden ver, pues le tocó en el reparto, el primer reparto tuvo esta zona, pero ya zonas de lo que era de la actual Ucrania, pues fueron en el reparto a Rusia. Y posteriormente aquí pueden ver la parte que se anexionó Prusia, lo que más en verde. Luego esta parte roja, rosa que ven ahí, es la parte que lindando con Hungría, la parte que tocó a Austria, entre ellas la Galicia. Y posteriormente lo que ven aquí, ya ven cómo Rusia fue anexionando en los tres repartos, participó Rusia, 1772, 1793 y 1795. Ahí lo pueden ver más claramente. Leópolis, lo que es la Galicia, sí quedó en manos de esta zona, sí quedó en manos de Austria, pero como pueden ver, toda esta zona fue de la parte que obtuvo Rusia, el Imperio Ruso. Y ya en el próximo vídeo veremos la fundación de Odesa por un noble nacido en Nápoles, recuerden, en Nápoles, de Carlos de Borbón, que luego será Carlos III de España a partir de 1759, que funda los territorios que se había tomado al Imperio Turco Otomano, en la actual Ucrania, funda esa ciudad, Odesa, en 1794. Estamos hablando de José de Ribas y Bollón. En conclusión, y ya les termino, analizar las tierras de Ucrania, de su importancia en los conflictos de Europa Oriental, hace entender la importancia geoestratégica de esta nación. Importancia que hemos visto en la evolución del germanato cosaco, esas dos orillas que hemos visto. Las tierras de Ucrania también del sur, bajo dominio islámico, de Crimea, del Imperio Turco Otomano. Y por supuesto, espero que hayan comprendido, que hayan visto la importancia de la Constitución de Philip Orlik, que bien merece ser analizada en profundidad y al que hemos dedicado un vídeo. Muchas gracias por su atención y aquí tienen bibliografía, la cual les recomiendo que consulten sobre todo lo que le hemos hablado. Algunos ya se lo he comentado, pero otras que estoy seguro que disfrutarán. Muchas gracias por su atención.